En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Muy buenos días a todos los señores senadores, a la subsecretaria, a los asesores que nos acompañan, a la secretaría. Un muy feliz año 2024 para todos. Bien, sí. Señor secretario, cuenta. Señora presidenta, señores senadores, la sesión de hoy día está convocada para continuar con la discusión del proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. A estas sesiones han sido especialmente invitados del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, la subsecretaria, doña Macarena Lobos, y del Ministerio Público, que pasaría en este instante, la directora de la Unidad de Planificación y Coordinación Estratégica, señora Simón Hartart, y el asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señor Rodrigo Honores. Hago presente a sus señorías que vamos a hacer entrega de dos documentos para conocimiento de todos. Uno, el documento enviado por la Fiscalía del Ministerio Público, en que hacen una serie de observaciones al proyecto y sugerencias, y también se ha recibido esta Secretaría, por parte de la presidencia de esta comisión, un documento en que se enumeran diversas disposiciones y procedimientos y sugerencias de procedimientos a seguir. Eso, señora presidenta, respecto a los documentos con los cuales se van a trabajar hoy día. Muchas gracias, señor secretario. Yo traigo un documento que ya lo conversamos con la subsecretaria, a ver si están de acuerdo, que ustedes los tienen ahí. En el número 1 se propone rechazar 3 modificaciones de la Cámara, de las que estaríamos en acuerdo, que esas las propone rechazar tanto el Ejecutivo como alguno de los senadores presentes. En el número 2 son modificaciones introducidas por la Cámara, en que, en particular, me parece a mí que yo también propongo rechazar, que creo que son mejor lo que venía del Senado. En el número 3 son artículos. ¿Me deja terminar de explicar y después le doy la palabra? Porque déjeme, y después vamos a ver eso. En el número 3 se proponen otros artículos en que no habría acuerdo, pero que se proponen rechazar por parte del Ejecutivo. Y en el número 4, en que pueden que me haya equivocado en algunas cosas, y se le vamos a dar la palabra a la subsecretaria, son artículos en que no habrían modificaciones, pero que quedarían entonces para la mixta. Lo que yo le propongo a esta comisión es que rechacemos los números 1, 2 y 3 en una sola votación, es decir, que rechacemos tanto aquellos que el Ejecutivo quiere rechazar como algunos de nosotros quieren rechazar. Y mandamos entonces a la mixta las modificaciones establecidas en los números 1, 2 y 3 y alguna otra que no estuvieran incluidas ahí, que los señores senadores quisieran incluir para rechazar. Y finalmente veríamos, y que entiendo que ahí el Ejecutivo también trae una propuesta, las modificaciones que propone el Ministerio Público en el documento que se les ha hecho entrega y que básicamente se refieren al artículo 54, ex 55, 8 bis, que ya viene entre las propuestas a rechazar, 13, que también vienen, 14, 14 ter, 14 sexties, 16, 16 bis, 16 ter, 22, 23, 24, 25, 28 y 54. Esas son las que propone el Ministerio Público, que el Ejecutivo trae una propuesta y que lo veríamos al final. Subsecretaria. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los integrantes de la comisión, a los miembros de la Secretaría, quienes nos acompañan, desearles nuevamente un muy feliz año nuevo. Tal como usted señala, en distintas categorizaciones, la minuta que usted propone efectivamente resume en distintas categorías, digamos, pero incluye todos los artículos que el Ejecutivo también proponía, digamos, que pudiéramos llevar a comisión mixta, sugeríamos llevar a comisión mixta para poder hacer un análisis.
Efectivamente, dentro del cuarto grupo, que son artículos que usted menciona, que no habrían tenido modificaciones, el artículo 7 efectivamente no tuvo modificaciones y habría que incorporar, en función de lo que se ha planteado aquí, nuestra propuesta para hacernos cargo de las aprehensiones formuladas por el Ministerio Público, se reducirían en nuestro caso para el artículo 24, que tenemos una sugerencia, dado que es el estatuto especial que los excluye, ¿no es cierto?, de la normativa general, y hacer una precisión ahí respecto a algún tipo de actividades como el análisis criminal y la reportabilidad de información criminal, que nosotros entendemos que está incluida dentro de lo que es la investigación, pero si eso da más garantía para explicitarlo, el Ejecutivo no tendría inconveniente en así hacerlo, pero circunscrito al artículo 24, que es el que establece estatuto especial para este ordenamiento. Respecto de los otros artículos que usted mencionaba por su intermedio, presidente, en la minuta, el artículo 6, el 9, el 11 y el 15 bis sí tuvieron modificaciones en la Cámara de Diputados y nosotros también creemos que esos artículos debieran, ¿no es cierto?, ir a comisión mixta, es decir, los que quedarían para ser analizados en esa instancia, que habría un cierto consenso de la necesidad de enmendar, sería el derecho a supresión o derecho al olvido contenido en el artículo 7 y el artículo 24 para hacernos cargo de las aprehensiones levantadas por el Ministerio Público. Gracias, presidente. No, si solo quería pedir, en razón de mis limitaciones que usted conoce, si podía ir un pelito más lento para hacer el chequeo de en este listado que usted incorporó, que está ahí, que se incorpora. Entonces, vayamos por el orden que... Si les parece, vamos por el orden. Quien dirige esta comisión soy yo, por eso le pido su sugerencia y ahí resolvemos. ¿Usted quiere ir orden uno por uno, eso es? Es que quería, con la subsecretaria, habíamos, antes de conocer el listado que usted trajo, habíamos hecho otra minuta, que es bastante coincidente. Entonces, solo quería chequear uno por uno y ver qué otra puede haber aparecido y finalmente vemos lo del Ministerio Público. Simplemente bien. Eso. Presidenta. Subsecretario. Por su intermedio, si le parece, si seguimos mejor el orden correlativo de los números del articulado y así es más fácil hacer la comparación si efectivamente están incorporadas todas las normas que queremos llevar a comisión. Vamos a ir por el orden aquí establecido para que sea más fácil que todos nos guiemos. Exacto. Vamos a ir viendo artículo por artículo. Senador Durresti. Presidenta, que sin perjuicio de que obviamente el orden cronológico nos ordena por los temas, yo creo que hay distintas razones de pedir. Así es. Yo creo que hay situaciones en que la Cámara de Diputados tuvo otras presentaciones y es un bloque independiente de los artículos que estén dispersos. En el informe tiendo a coincidir los cuatro puntos que bien enumera el Ejecutivo. Hay que enviar a la mixta, artículos que se propone rechazar, artículos que propone rechazar el Ejecutivo y que no hay acuerdo, es más o menos la lógica. A mí lo que me preocupa, y por eso lo dejaría en otro estadio, la situación del Ministerio Público, porque la exposición que hizo el Ministerio Público hace 2 o 3 sesiones, creo que va son otros los elementos, no quiero adelantar una opinión si es a favor o en contra, pero creo que son otros elementos particulares y principalmente ahí qué otra institución podría tener esta situación o esta alerta que levanta el Ministerio Público. Entonces sugeriría que para no confundirnos, en cuál estamos absolutamente de acuerdo que tenemos que llevar a mixta o a otra instancia y en cuáles hay un problema de estructura. Eso para buscar esa... Muy bien, senador Huenchumilla y luego el senador Pío. Presidenta, solamente tal vez una aclaración desde el punto de vista del procedimiento, porque, bueno, estas cosas quedan en la historia de la ley y después
más alguien puede sentirse que tiene que hacer rectificaciones judiciales, ir al Tribunal Constitucional más adelante. Bueno, la vida es muy ágil, digamos. Entonces, como estamos en tercer trámite, entonces yo lo que quisiera tal vez pedir a la Secretaría que nos precisara, porque como estamos en tercer trámite, nosotros tenemos que aceptar o modificar, digamos, aceptar o rechazar las modificaciones de la Cámara. Pero donde la Cámara no hizo modificaciones, no creo que nosotros podamos tomar un acuerdo aquí como comisión de que eso permanece en el limbo o que permanece, digamos, si no hay modificaciones y no las simplemente quedaron, digamos. Otra cosa es que en la comisión mixta, pero no en esta comisión, se acuerde reabrir, digamos, un cierto debate respecto de otros artículos, pero en la comisión mixta, no acá. Entonces a mí me gustaría clarificar eso por la Secretaría, señora Presidenta. Muy bien, en todo caso usted tiene toda la razón y ese es el procedimiento. Solo para decir eso. Efectivamente, lo que ha planteado el senador Buenchumilla es lo correcto. Ustedes solo pueden aquí decir sí o no y manifestar una cierta voluntad de considerar algunos artículos eventualmente en la comisión mixta. Pero la comisión mixta, una vez que se constituye, es la soberana para resolver si abre la posibilidad de ver un artículo que, como forma y modo de resolver la controversia, se estima necesario que hay que tocar, digamos así. Eso es. Correcto. Gracias. Sí. Y en todo caso, todo lo que se propone aquí en los números 1, 2 y 3 y en 4 del número 4 han sido modificados. ¿Ah? Bien, senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes, especialmente a los que nos están viendo. Hay bastante expectativa. Siendo un día martes 2 de enero, mucha gente se ha conectado para ver el avance de esta comisión, un proyecto especialmente necesario y por eso creo que, tal como lo ha señalado por su intermedio, señora Presidenta, el senador Buenchumilla, lo que corresponde ahora es votar a favor o en contra de lo que nos ha llegado a la Cámara. Sí concuerdo que el análisis profundo que se ha hecho es bueno para la mixta. En tal sentido creo que estamos en plena condición de poder proceder a votar de acuerdo a como usted lo haya dispuesto, ya sea de forma correlativa o en los bloques que se ha señalado. Sin indicar que probablemente algunas de las cosas que se vean ahora, efectivamente la mixta podrían ser objeto de otra modificación. En tal sentido creo que nuestra votación ahora debe cumplir esa forma, de ver en qué áreas estamos en discrepancias con la Cámara y efectivamente si es necesario votar por bloque, no creo que haya ningún problema. Sería, Presidenta, gracias. Bien. Senador Buenchumilla. Solamente cuando usted leyó rápidamente los artículos de los tres números, los 4, pero hace un minuto atrás se discutió sobre el Ministerio Público y se habló del artículo 24, que entiendo que no sufrió modificaciones salvo alguna cosa muy puntual. De tal manera que sobre esa materia, bueno, eso está sin modificaciones y yo por lo menos personalmente me reservo mi opinión en la comisión mixta para mantener, digamos, una independencia de juicio respecto a lo que aquí se acuerde sobre ese punto del Ministerio Público. Así es, senador Buenchumilla. Aquí solo vamos a votar aquellos artículos que han sufrido modificaciones en la comisión mixta. Al final dijimos que vamos a ver algunas cosas de lo que ha señalado el Ministerio Público, pero claramente si los artículos que ellos proponen no están dentro de las modificaciones, no se van a ver acá en la comisión, sino que van a quedar para la mixta si es que dicha comisión acuerda unánimemente reabrir el tema. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Les propongo, senador Pugh. Solo para verificar si ha llegado el reemplazo firmado por ambos comités para poder ejercer el derecho a voto, señora Presidenta. Presidente, efectivamente se hicieron las consultas y están en los trámites administrativos internos. Entonces, así que no, la Secretaría aparte. Les propongo entonces, Macarena. Perdón, Presidenta. No, por favor. Solo una precisión respecto a la consulta por su intermedio formulada por el senador Buenchumilla. Efectivamente, el artículo 24, que es el que establece el tratamiento especial, ¿no es cierto?, que estaría incorporado al Ministerio Público,
y tuvo una modificación enmienda pequeña, que es en la literal A, cuando se agregó y la protección de víctimas y testigos, y otra, claro, más abajo, muy menor, que es la Autoridad de Protección de Datos Personales. Por tanto, si bien son formales, que no atañen al fondo del asunto, sí tuvo una enmienda, digamos, que permitiría, digamos, rechazarlas para, si se hubiera acuerdo en esta mesa, para poder llevarlo a la mixta y ver el debate más de fondo que se plantea. Muy bien. Bien, entonces les propongo que vayamos viendo estos artículos y que si llegamos a ese consenso, al final hacemos una sola votación, o si hay algunos que no tienen consenso, eso los separamos, cosa de ver si los rechazamos todos los que están en este listado, más lo que del punto 4 señaló la subsecretaria, y eventualmente el 24 en esas modificaciones. ¿Les parece? Señor secretario. Una sola precisión. En el documento ustedes se fijan, por ejemplo, que hay observación en el artículo segundo, literal F, y después el segundo, literal G. Si ustedes hacen esa votación, va a entender la Secretaría que solo esos aspectos del artículo segundo son los que van a ir a la comisión mixta y lo demás va a estar aprobado, para que quede claro para la discusión. Simplemente una obviedad, pero para no llevar a confusiones. Vamos a la página 5 del texto comparado, donde está el literal F, concepto de dato personal. Página 5 del texto comparado. Estamos en el artículo segundo, que da las definiciones, y en la letra F da la definición de dato personal. El Senado en primer trámite aprobó una disposición que dice dato personal, cualquier información vinculada o referida a una persona natural o identificada o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona, excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado. La Cámara de Diputados ha eliminado en esta letra F la expresión excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea proporcionado. Esa es la enmienda primera que se propondría rechazar. Efectivamente, acá, junto con el Ejecutivo, proponemos rechazar esto porque creemos, eso es lo que yo entiendo, subsecretaria, o al menos en mi posición, que debiera prevalecer, o sea, no prevalecer, sino que seguir vigente la frase que incluye el Senado y que elimina la Cámara. Me parece que, si no hacer esfuerzos que sean excesivos para llegar a identificar a una persona o que un dato sea personal, no pareciera racional. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, nosotros, efectivamente, en una primera versión y después se hizo la corrección, lo teníamos como elemento a rechazar. Luego, en un análisis más sistemático, considerábamos que el tema del derecho desproporcionado debiera estar en el derecho de información de acceso al interesado. Y nosotros proponemos, de hecho, que se incorpore esa limitante, pero no la definición misma de lo que es dato personal, porque puede restringir, digamos, el concepto de dato personal. Entonces, entendemos que el concepto no debiera tener el tema de la desproporción y que más bien la desproporción debiera ser un elemento que se establece para el ejercicio de ciertos derechos que se regulan en el artículo 3. Esa es la opinión del Ejecutivo, pero como digo, en términos generales no tenemos problema de hacer esa discusión porque se vincula también con los derechos que también estamos proponiendo justamente para establecer el adecuado ejercicio, que no se haya una carga excesiva cuando se ejerce el derecho, ¿no es cierto?, de acceso del interesado. Efectivamente, ahí nosotros estamos proponiendo reponer el tema de el esfuerzo desproporcionado. Por su intermedio, Presidenta, está en el artículo 5º explicitado y nosotros estamos proponiendo también
ponerlo en el artículo 6º, artículo 5º del comparado está en la página, esta parte no me la voy a saber de memoria. El quinto, que no viene propuesto. Explicito, Presidenta, que en el 5º ya está reconocido el derecho respecto al tema de la desproporcionalidad y por eso no nos parece que sea necesario incorporarlo en la definición de dato personal, porque está... O sea, nosotros creemos que hay que mantenerlo en el artículo 5º donde está y por tanto... Pero, ¿por qué no lo mandamos a la mixta y todo este debate lo damos allá? Sí, no hagamos el o sea, debate acá. yo no tengo, a ver, por su intermedio, Presidenta, nosotros como Ejecutivo no tenemos inconveniente que todas las normas que están enumeradas, digamos, en el listado que usted propone, vayan a la puedan mixta. ser rechazadas para ir al debate de la mixta. El senador Galilea había propuesto de este listado 2 normas adicionales, Que hay que es verlas. el 8 ter y el 37, que también sugería que no son coincidentes con 8 el ter listado. y 37. Ya. Pero nosotros tenemos, digamos, disposición para Ya, que pero todo este debate lo habría disposición a Sí, que por esta sea supuesto. rechazada y que vaya a la mixta y que ahí discutamos si es en ambas normas o solo en el 5º como propone el Ejecutivo. El 2F. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? No, el senador Guanchumilla tiene... Para entender bien esta norma de la letra F, que está relacionado, entiendo, con el 5º. con el 5º, sobre el derecho al acceso, en 2I, digamos, ¿no? En la página 17, Sí. ¿cierto? ¿Eso es? Entonces, para entender el concepto, el dato personal es toda información, toda, porque habla incluso de lo psíquico y de lo cultural, de lo social, salvo que el esfuerzo sea desproporcionado. La pregunta, ¿qué entendemos por esfuerzo desproporcionado, atendido el avance de la ciencia y de la tecnología, digamos? Cuando estamos hablando incluso de lo psíquico, de la mente, del alma, de las emociones, de las sensaciones. ¿Cuál es el esfuerzo desproporcionado? Para que veamos el sentido de la ley. ¿Por qué? ¿Qué se entendería por esfuerzo desproporcionado? Una cosa antes de darle la palabra a Macarena, que yo creo que el 5 no es lo mismo. En el 5, donde se incluye las 2I, el esfuerzo de proporcionado, se habla de la comunicación. Cuando yo tengo que comunicar algo, lo otro es una definición para determinar un dato personal. Claro. Por ejemplo, no sé, yo me imagino que una ropa que yo doné, podrían por eso llegar a determinar un dato personal, o una foto que me saqué hace muchos años. Entonces, es algo que va más allá de la racionalidad. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, primero respondiendo a la consulta del senador Guanchumilla, ¿quién va a calificar si un esfuerzo es desproporcionado o no? De acuerdo a la normativa propuesta, es la agencia caso a caso. Y por lo mismo, haciéndome cargo de la observación de la Presidenta, es que el Ejecutivo cree que esto no debe estar incorporado en la definición de dato personal, sino en el ejercicio de los derechos para acceder a ciertos datos. Porque efectivamente, si está en la definición de datos, es mucho más complejo para resguardar adecuadamente el concepto de dato personal y sí en los derechos que se asocian al ejercicio de los datos personales, que efectivamente se establezcan estas limitaciones y que pueda ser, ¿no es cierto?, la agencia la que pueda ponderar caso a caso si efectivamente hay un esfuerzo desproporcionado o no. Bien, vuelvo a insistir, ¿ustedes quieren ir votando norma por norma o vamos viendo norma por norma y al final hacemos una votación para rechazar todo esto? Porque lo que siento que está pasando un poco es la discusión que debiéramos hacer en la comisión mixta. Entonces, por eso era la proposición de hacer una votación ejecutiva, que el Ejecutivo estuviera de acuerdo que estas discusiones deben darse en la mixta, pero los senadores aquí tienen toda la libertad para proponer otra cosa. Senador Guanchumilla. Yo creo, Presidenta, que este es un proyecto tan complejo que el ideal es hacer una votación sistémica, digamos, respecto a los temas, tal como usted lo propone. Porque si vamos uno por uno, puede que nos vayamos perdiendo votando a favor uno, votando en contra otro, y resulta que perdamos la visión de conjunto del tema, que es la solución que tiene que dar la Comisión Mixta. La Comisión Mixta tiene que al final sistematizar y que sea una ley coherente con las finalidades que tiene.
Porque si no, uno por uno, los árboles nos van a dejar ver el bosque, en definitiva. Bien. ¿Quieren seguir viendo uno por uno y votar al final todo en su conjunto? ¿O quieren rechazar todas estas normas que aquí se proponen? Senador Galilea. Tomemos un criterio, Presidenta, porque está su listado. En su listado, que en un 90% coincide con lo que yo había trabajado, hay 4 puntos que yo no hubiera llevado a la mixta, pero usted sí quiere llevar a la mixta. No, pero que voy a un criterio general, porque podemos ocupar el criterio de que basta que un senador diga, ¿sabe qué? Llevemos esto a la mixta y listo, y todos nos allanamos y hacemos la discusión de fondo en la mixta y no nos repetimos acá, más allá de por qué yo considero que no lo llevaría a la mixta y usted por qué sí. Si ocupamos ese criterio, yo me allano al 100% de su listado, porque está bien, hay algún senador que tiene dudas y lo discutimos allá, punto. Entonces, solo deberíamos, a mi juicio, si seguimos ese criterio, aprobar todo el listado y ver, son 4 cosas nada más, que ver si las incorporamos a ese listado. Entonces yo propongo seguir ese criterio. No, que es que todos los que están acá, independiente de que yo no coincido en 4 de todos, pero si hay un senador, me allano, ya, todo eso, y solo nos concentramos en lo que podría faltar a ese listado. Entonces, si están todos los señores senadores de acuerdo con ese criterio, sometemos a votación para ser rechazadas todas las modificaciones del punto 1, 2 y 3, más el artículo 6, 9, 11 y 15 bis del punto 4, que me pidió la subsecretaria, más el 8 ter y 37. ¿Cuáles son las adiciones al listado? 8 ter y 37 que propuso usted. 8 ter. Y 37. Y del 4, según la subsecretaria, serían el artículo 6, el artículo 9, el artículo 11 y el 15 bis. Por su intermedio, Presidenta, la Presidenta los tenía identificados como que no tenían enmiendas y que por tanto no se rechazaban, sino que era un tema que se abría el debate en la mixta y nosotros hemos verificado y sí tienen enmiendas. Ese no puede ir a mixta. El 7 es el único que no tiene. Sí tiene enmiendas también, pero otro tipo de cambio de nombre nomás. Al criterio que señalaba, yo creo que en el listado del Ejecutivo estamos de acuerdo, votemos para habilitar la mixta, en definitiva, ya sea por rechazo o por lo que sea, habilitamos este listado. Yo me centraría en la discusión del Ministerio Público, porque acá, más allá que algunos por distintas razones la vamos a llevar, es bueno como técnica tener la discusión y no darla acá. Aprobemos eso y bien. Lo de la Entonces, vuelvo a decir, rechacemos, o sea, voy a someter a votación el rechazo de todas las modificaciones señalados en el listado que ustedes tienen del punto 1, 2, 3, del punto 4, el 6, el 9, el 11 y el 15 bis, inciso cuarto, más el 8 ter y el 37. ¿Estamos de acuerdo, senador Galilea? Eso, y votamos una vez y ahí vemos la discusión la hacemos en la comisión mixta. Así es. 37 o 37 bis. ¿Cuál? 37. Bien. Sí. ¿Y incluimos el 24 o lo vemos a continuación? Veámoslo a continuación. El Ministerio Público, veámoslo a continuación. Bien, someta a votación esas normas para rechazar. Ya, señoras y señores senadores, entonces la presidenta de la comisión somete a votación las normas indicadas en los puntos 1, 2 y 3 de la minuta que ustedes han recibido y también los números 6, 9, 11, 15 bis, inciso cuarto, artículo octavo ter y 37.
Los que estén a favor de esto tienen que votar por el rechazo. Senador Galileo. X, sí. Está en el punto 1, supresión del inciso final del 54. Está. ¿Entiende la Secretaría que habría unanimidad? Está, sí, el 8 bis está puesto. Está en el También, 2 está en del el punto 1. Está en el punto. El 8 El 8 ter es el que se agrega. El 8 ter. Presidenta. Subsecretario. Si le parece, a lo mejor si los enumero, porque me hice el orden aquí, en números correlativos, ¿les es más fácil a los senadores verificar si están todos los de la lista o ya están claros? Ya los leyeron, subsecretario, si hay claridad. Señor Ya. secretario. Entonces habría, pregunta la Secretaría, unanimidad para rechazar todas estas enmiendas en los artículos mencionados. Sí. Unánime, presidente. Toque la campana. Ah, perdón. El senador González me está pidiendo un segundo. Pasó a ser el inciso final, senador. El 54 está en la página 130. Que era el 55, senador, que pasó a ser 54 y se le suprimió el inciso final. En la 131, ¿no es cierto? Sí. Se han eliminado los incisos segundo y cuarto. No son las multas. En la página 132. Son las multas. En la página 131 se explica que el artículo 55 ha pasado a ser 54. En la 131, última columna. ¿Sí? Y que se han eliminado los incisos Claro. segundo y cuarto. Claro, y se han eliminado los incisos segundo y Esa es cuarto. la Y en modificación. el 132, En la página 132 aparece en negrilla el inciso cuarto que se suprime. Y están en negrilla, usted se fija los que están suprimiendo. Entonces, si ustedes aceptan esto, Es esa la norma que la estamos- supresión del inciso final del artículo 54. Eso ¿Qué, los si- organismos qué- autónomos. qué significaría que el inciso, perdón, 1, 2, ya, supresión del inciso inciso segundo y final. cuarto, digamos. A ver, déjeme un minuto. Se han eliminado los incisos segundo y cuarto, claro. Lo que está en negrilla. Lo que está en negrilla. La propuesta, sin embargo, dice rechazar la supresión del inciso final. Solamente Solo el inciso final. No, Los no el órganos segundo. autónomos. No el segundo. No el segundo. aceptamos la supresión del inciso segundo, pero queremos volver a Insistir. incorporar el inciso final. Yo en esa parte me abstengo. Ya. Entonces, ¿habría unanimidad? ¿Cuál? Senador Galileo. El 34 bis está en el listado, habría que incorporarlo. Al listado. Sí. ¿Cuál? 34 bis. Entonces, sería Que 4 es temática de redacción de infracciones leves. Claro. 34 bis, que son las infracciones leves. Ya, se Por su agrega intermedio- 34 bis también. Perdón, por al su intermedio, listado. es el literal F del 34 bis. El literal F del 34 bis. F del 34 bis. 34 bis, literal F. F. Sí. Ya, muy bien. Habría entonces unanimidad, excepto en el 54, inciso final, que sería con la votación distinta de abstención del senador Huanchumí. Ya, perfecto. ¿Habría así? Muy bien. Bien. Vamos ahora al Ministerio Público. Les pido a los señores senadores que vayan al documento que se entregó el día de hoy, proporcionado, remitido por la Fiscalía, el Ministerio Público. Se repartió el lo tienen todos, ¿sí? Ya. No vienen numeradas las páginas, pero el Ministerio Público hace una serie de propuestas en diversas disposiciones. La primera de ellas recae en el artículo 54, ex 55. Vamos a la página 131 del texto comparado. 131 del texto comparado. Ellos mencionan que no es una materia en principio de comisión mixta porque no fue objeto de enmienda este primer inciso del artículo 54 nuevo, antiguo 55. Vayan a la página 131 porque si ustedes ven en el artículo, en el nuevo 54,
4 dice, regla general de tratamiento de datos personales. Es lícito el tratamiento de los datos personales que efectúa el Congreso Nacional, el Poder Judicial, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público. Y después menciona el Tribunal Constitucional, el Banco Central y el Servicio de Justicia. Ellos, si entiende bien la Secretaría, están proponiendo eliminar esa expresión, eliminar el Ministerio Público del inciso primero. Hago presente que no es una materia de objeto que ustedes tengan que pronunciarse ahora, porque no es controversial. La Cámara de Diputados no hizo enmienda aquí, sin perjuicio de que eventualmente en la comisión mixta pudieran entrar ustedes a examinar. ¿Cuál sería el sentido, perdón, presidente? De verlo aquí entonces. Senador Galilea. No, lo que pasa es que para intentar orientar la discusión, el Ministerio Público tenía, y quizá el propio Ministerio podría explicarlo mejor que yo, tenía quería plantear dos opciones. Una, excluir derechamente al Ministerio Público de esta ley, y hacia eso apunta su exclusión del artículo 55 y 54, cuestión que a muchos senadores nos parecía, no sé si raro, pero probablemente algo inapropiado. Mejor regular bien dentro de esta ley todo el manejo de datos por parte del Ministerio Público. Por eso que, en principio, éramos partidarios de no seguir esa ruta, sino que ver propuestas de redacción en el articulado de esta ley donde algunas dudas o incertidumbres a juicio del Ministerio Público no estaban bien resueltas. Eso es para... Ministerio Público, breve, por favor. Pero disculpe que el senador Piu le había dado antes la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Creo que es relevante la discusión que se está dando, pero distinguir dos condiciones. Uno, nosotros no teníamos que pronunciar a favor o en contra, ya ha ocurrido, lo cual es bastante bueno, pero esta ley no resuelve todos los problemas digitales del país. Esta ley solamente se tiene que hacer cargo de la protección de los datos, de los datos, y en particular de los datos personales, los datos sensibles. Por lo tanto, hay que entender que este es un nuevo ecosistema que están haciendo. Se le ha pedido al Ministerio del Interior una mesa especial, se va a constituir el día lunes 8, para una gobernanza digital, que tenga gobernanza de datos, interoperabilidad, identidad digital. Fíjese, señora Presidenta, que ahora cualquiera puede suplantar la identidad y entrar a datos de personas. O sea, aunque digamos, oiga, esto es sensible, bueno, cualquiera puede acceder. El Estado tiene que proveer identidades digitales robustas para que las personas que ingresan a los sistemas sean realmente ellas. Y los ciudadanos también tienen que tener la identidad digital robusta para que los trámites existan. Y eso es parte de un proceso que no hemos hecho aún, una buena identidad digital, tal como lo señala la OCDE, el informe del año 2019. Lo segundo, la interoperabilidad. Y aquí viene, señora Presidenta, lo que hemos hablado, el traspaso de datos transfronterizos. De acuerdo al convenio de Budapest firmado, que está en nuestra ley de delitos informáticos, tenemos que hacernos cargo del segundo protocolo adicional, que es el traspaso de datos transfronterizos para perseguir crimen. Y eso tiene que ser habilitado de esa manera. Es decir, no solamente es el trabajo del Ministerio Público dentro del país, sino que el trabajo que se está haciendo con las policías y con todos los sistemas en el mundo. Europa tiene el pacto, un acuerdo para poder apoyar a América Latina en este tema. Yo creo que no podemos en una sola ley tratar de poner todas las instancias que se requieren, por eso pedir que nos concentremos en aquellos aspectos que sean de protección de datos personales y entender que este sistema tiene que funcionar con un paraguas digital mucho más grande. Invitar desde ya al Ministerio Público que se haga parte de esta reunión que comienza el día lunes 8. El Interior va a invitar a las personas porque es relevante entender que este nuevo mundo digital requiere de muchas más leyes, no solamente esta. Tenemos que asimilarlo lo mejor que podamos en nuestro caso para ser un país adecuado. País adecuado significa que vamos a ser reconocidos para poder traspasar de forma segura, transfronteriza con Europa nuestros datos, entendiendo que Europa es nuestro tercer socio comercial. O sea, aquí también hay un aspecto importante. Y las empresas europeas que se instalen en Chile van a tener el mismo grado de protección, y eso es atraer inversión. Esta ley de protección de datos personales tiene entonces proteger a las personas, sus datos personales, pero también activar económicamente al país en un momento en que lo necesitamos.
Por eso se requiere que sea, ojalá, implementada lo más rápido posible, pero entendiendo que se tienen que seguir con las otras acciones. O sea, no todo va a ser resuelto en esta ley. Y por eso es tan importante. Ese es el compromiso que leyó la ministra del Interior cuando aprobamos la ley marco de ciberseguridad. Porque también, sin ciberseguridad, nada de esto va a ocurrir. Entonces, aquellas cosas que no podamos, porque no da dentro del espacio de los datos, explicar que queremos dentro de 9 meses sacar una gobernanza digital completa para el país, con identidad digital robusta y con interoperabilidad. Si no, todo esto no va a servir, señora presidenta. Muchas gracias, dicho. Gracias, senador Piu. Yo entiendo lo que usted señala y me parece correcto. Sin embargo, esa protección de datos personales no puede impedir al Ministerio Público la persecución y sobre todo la persecución del crimen organizado. Entonces, es verdad que no se va a resolver todo acá, pero es necesario revisar aquellas normas que podrían impedir el cumplimiento del Ministerio Público de la persecución penal. Es lo único, y como dice además el senador Huanchumilla y el senador Galilea, revisar aquellas normas, estamos en tercer trámite, hay que volver a recordarlo una vez más. Entonces, lo que debiéramos ver aquí, ahora, en relación a lo que le preocupa al Ministerio Público, son las normas que han sido modificadas por la Cámara de Diputados, porque las otras, o se solicita reabrir el debate en la mixta, o lamentablemente no se pueden modificar. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, en estas normas que ustedes proponen acá, sería bueno identificar, subsecretaria, le doy la palabra nuevamente, aquellas de todas las que proponen en esto que han sido modificadas por la Cámara de Diputados. Macarena. Gracias por su intermedio, presidenta. Recordar un poco la conversación que tuvimos hace un par de sesiones, que el proyecto de ley establece en el artículo 24 y por eso nos complica, digamos, la propuesta que hace el Ministerio Público recogiendo, digamos, las aprehensiones que ellos levantan, en el sentido que el artículo 24 establece un estatuto especial. Lo leo: el tratamiento y comunicación de sesión de datos personales realizado por órganos públicos competentes en materia que a continuación se señala estarán sujetos exclusivamente al régimen de regulación de este artículo. Es decir, hay una norma especial que les da ciertas garantías y que las preocupaciones que levanta el Ministerio Público de las normas que serían un obstáculo para el cumplimiento de su función no serían aplicables, y dentro de la letra A está específicamente aquellos que realicen fines de prevención, investigación, detección, enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, incluidas las actividades de protección y prevención frente a las amenazas y riesgos contra la seguridad pública, que es lo suficientemente amplio para cubrir. Sin perjuicio de aquello, nosotros, habida cuenta las exposiciones previas que ha hecho el Ministerio Público, creemos que si ustedes lo tienen a bien, uno podría incorporar el tema de, dentro de las labores investigativas, el análisis criminal y reportabilidad de información criminal, que son dos cuestiones que ellos levantaron, que realizan en el marco de sus funciones y que entienden que no estarían excluidas en el concepto amplio de investigación que se establece en el artículo 24. Entonces, la propuesta del Ejecutivo es mantener el anclaje al artículo 24, que es el que le da este estatuto especial al Ministerio Público, haciendo la explicitación respecto a estas dos actividades que nosotros entendemos que están incluidas dentro del concepto, pero que no tenemos problema en explicitarlas si eso da más garantías para el adecuado cumplimiento, porque tal como usted lo dice acá, en ningún caso queremos que efectivamente no solo el Ministerio Público, sino que los otros organismos públicos tengan efectivamente las herramientas necesarias para, resguardando los datos personales, poder cumplir a cabalidad los mandatos de las funciones constitucionales que le han sido encomendadas. Y para lo cual ustedes proponen entonces que rechacemos también las enmiendas de la Cámara al artículo 24, exacto, particularmente la letra A. Para poder incorporar en la letra A la explicitación respecto a la definición que estarían incluidos dentro de lo que es la parte investigativa, el análisis criminal y la reportabilidad de información criminal. Con la palabra, Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludo a los senadores. Yo creo que lo que acaba de señalar la subsecretaria es parte de la explicación de por qué estamos en esta situación y por qué también hacemos la primera propuesta, que a lo mejor es un poco adecuada respecto a la modificación del artículo 54, pero lo que queda manifiesto acá es que existe un artículo 24 que regula, efectivamente está en el título del tratamiento de los datos personales por los órganos públicos, pero después se olvida la subsecretaria de que hay un título especial para los órganos constitucionalmente autónomos. Entonces, lo que pasa es que hay como una contradicción entre la norma es poco claro finalmente cuál es la norma que prevalece frente a los órganos autónomos constitucionalmente.
porque efectivamente el título 8 es el que se refiere a los órganos constitucionalmente autónomos y tiene un listado de normas especialmente aplicables y que se le excluyen especialmente al órgano autónomo. Entonces, por eso es nosotros lo que planteamos como primera alternativa era el 54, sin perjuicio de lo cual nosotros estamos de acuerdo con que una de las alternativas, si es que eso no es posible, es abordarlo a través del 24 y hacer las incorporaciones que propone la subsecretaria junto con otros que permitan enmendar un poco cuál es el tratamiento, el acceso al tratamiento, la cesión de datos, todo en el caso del Ministerio Público y los órganos autónomos. Esa es un poco la disyuntiva que se plantea entre el 24 y el 54 ex 55. Eso, Presidenta. Ofrezco la palabra, subsecretaria y senador. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. Nosotros creemos que, respondiendo a la consulta formulada por el Ministerio Público, que hay una plena complementariedad entre lo que es el artículo 24 y el artículo 55, porque efectivamente en el artículo 55 se les reconoce esta especialidad a estos órganos constitucionalmente autónomos y se les da, ¿no es cierto?, se presume la licitud del tratamiento de los datos que ellos hacen en el ejercicio de funciones y, por tanto, ahí no va en contradicción, sino que va a complementar la especialidad del artículo 24, dándole, ¿no es cierto?, el reconocimiento por ley de la licitud del tratamiento de datos que ellos hacen en el ejercicio de funciones. Por tanto, lo único que a nuestro juicio habría que complementar, y por eso la supresión que ustedes rechazaron, es que efectivamente desde de la interacción entre estos órganos autónomos con la agencia, ¿no es cierto?, de datos que se crea, que se eliminó, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, y que nosotros creemos que para resguardar justamente la autonomía de estos poderes y estos órganos autónomos es importante restablecer la norma que venía despachada al Senado. Gracias, senador Guanchumilla, y luego el senador Durresti. Senador Durresti, usted primero. Sí, sin perjuicio que estas discusiones nos invitan a irnos al tema de fondo. En el inciso final del 55, página 132 del comparado, hay la frase dice: las instituciones y organismos señalados en este artículo no estarán sujetas a la regulación, fiscalización o supervisión de la agencia. Yo tiendo a coincidir con lo que plantea el Ejecutivo, que hay un tratamiento. Yo lo que, insisto, Presidenta, me gustaría escuchar más allá que esta discusión entre Ministerio Público y Ejecutivo, es cuál es la tesis del Ministerio Público, cuál es la tesis de exclusión. Nadie, absolutamente nadie, está en coartar las herramientas de persecución penal, muy por el contrario, y más aún con el crimen organizado. Pero yo también quiero ser súper sincero, y a propósito de una lata discusión que vimos en la sesión anterior sobre una situación en la cual el Ministerio Público no ha hecho el trabajo, y espero que de una vez por todas nos entreguen el informe de las escuchas telefónicas, que esté pidiendo exclusiones en situaciones que ni siquiera con la legislación vigente ha hecho. Yo ahí, permítanme, por su intermedio, Presidenta, no poder concordar con el Ministerio Público en cuáles son las particularidades que ustedes señalan para una correcta persecución y no una limitación. Lo que sí yo quiero es que estén sometidos a reglas, y que espero que con capacidad de cumplimiento y de verificación, no como hoy día ocurre con las escuchas, que es una caja negra dentro del Ministerio Público. Entonces no quiero que eso exista, ni dejar ninguna forado o posibilidad de que ustedes, excepcionándose de esta ley, tengan materias no sujetas a la ley de tratamiento de datos. Entonces, insisto, reitero, me gustaría que el Ministerio Público nos reiterara su tesis. Discutiremos en la mixta cómo lo hacemos para la persecución penal, pero creo que no es buena esta discusión con el Ejecutivo, si están o no están. Yo confío en que el Ejecutivo ha impulsado y ha trabajado una ley con nuestros asesores para tener un paraguas de manejo de del tratamiento de esta materia, pero no creo que el Ministerio Público, o no me queda claro, mejor dicho, del Ministerio Público cuáles son los nudos o los impedimentos objetivos que ustedes plantean.
Gracias, senador. Senador Guanchumilla. Sí, yo quería escuchar para clarificar bien, digamos, mi razonamiento que tenía sobre el tema, después de escuchar al Ministerio, a la señora subsecretaria y a Alfonso, que yo creo que da exactamente en el tema, digamos, porque ¿cuál es la tesis del Ministerio? Porque hay un criterio sistémico de los órganos autónomos del Estado en la Constitución. Y así como el Ministerio Público, está el Banco Central, está el CERVEL, bueno, la Contraloría. Pero ¿y cuál es el sentido de ser autónomo? O sea, ¿qué pretende el Ministerio Público dentro de la arquitectura constitucional de ser un órgano autónomo? Ese es el tema de fondo. ¿Por qué el Ministerio, digamos, dice, mire, yo en este tema, en de los datos, yo soy autónomo? Pero ¿y cuál es la autonomía que tiene constitucionalmente? En su competencia, en la organización, en el personal, en el sistema de frenos y contrapesos con respecto a los otros órganos. Pero los datos dicen relación con los derechos de las personas también, que ese es otro capítulo, digamos. Entonces, esa tesis es la que no me queda clara, por eso que no es que yo esté en contra del Ministerio, ni esté tampoco viendo los temas de la persecución penal, que entre otras cosas nosotros acabamos de despachar una serie de normas en el Código Procesal Penal respecto de todas las técnicas de investigación con un amplio margen, digamos, para que trabaje el Ministerio Público. Entonces no logro entender aquí, digamos, bueno, qué es lo que pretende en la hora undécima, vale las cosas. Yo sé que hay otra responsabilidad política en el Ministerio Público hoy día, que no es la misma pasada, pero aquí estuvimos años discutiendo esto donde el Ministerio Público no estuvo nunca, digamos. Nunca nos planteó esta tesis. Entonces, eso es, Presidenta, yo creo que esta es una buena discusión que podemos tenerla en la comisión mixta, o el Ejecutivo tendrá que dictar otro proyecto de ley en la tesis que señala el senador Piu, que a lo mejor aquí hay que cerrar la brecha, entre otras cosas, con todas estas cosas que no vamos a tratar ni en esto, ni en la ciberseguridad, ni en la infraestructura crítica, etcétera. Eso, Presidenta. Gracias, senador. Yo entendí, antes de darle la palabra al Ministerio... Perdón, senador Galilea, ¿usted quiere hablar? ¿No? Ya. Por favor, principio de año. Que no apriete el micrófono. Para principio de año, tímidamente. No, yo quería abundar en lo que señalan los senadores que tomaron la palabra antes que yo y la subsecretaria. Entre el artículo 54 y el artículo 24, yo veo total armonía. O sea, de hecho, el propio artículo 54 hace referencia al título cuarto, que es donde está el artículo 24, respecto de cómo, dónde, cuándo hacer uso de los datos personales. Si es que a lo mejor hay que hacer esta precisión en el artículo 24, ningún problema, hablaremos en la mixta, o sea, bueno, lo llevaremos y lo votaremos en la mixta. Yo creo que nadie se opone a eso. Pero a mí tampoco me ha quedado nunca claro por qué querría el Ministerio Público salirse enteramente, porque la razón no es discrepancias entre 54 y 24. Esa tesis no, a mi juicio, no flota. Aquí no hay un problema de contradicción. Entonces, descartado el problema de contradicción, de que no queda claro, ¿por qué razón el Ministerio Público tendría que quedar fuera, como los tribunales, la Contraloría, en fin, de todo lo... Eso es lo que yo creo que a ninguno de nosotros nos queda claro. Es para poner el... Gracias, senador. Yo lo que entiendo de la última intervención del Ministerio Público, antes que le dé la palabra, es que señaló que si mandábamos a la mixta al 24 con la propuesta del Ejecutivo, más lo que ya rechazamos del 54, inciso final, de incorporar que no están sometidos a la fiscalización de la agencia los órganos autónomos constitucionales, estaba de acuerdo. Eso manifestó su acuerdo el Ministerio Público, y que con eso se podrían resolver los problemas. Entonces, lo que habría que hacer es rechazar las modificaciones del 24. Senador Piu, y luego el Ministerio Público. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, efectivamente, la idea es que los datos son los que mueven todas las decisiones. Y lo más importante de los datos es evitar que se filtren. Yo creo que si hay algo que todas las organizaciones deben entender es la necesidad de la seguridad de la información.
que la información no se filtre. Y yo creo que eso el Ministerio Público puede ser un ejemplo de sistemas que nos den las garantías a todos que la información que manejen no se va a filtrar. Y es un tema no menor. Esto no es solo el acceder a cierta información, es evitar que la información que está en poder del Estado sea ocupada por terceros para fines que no queremos. El crimen organizado está organizado, nosotros no estamos organizados. El crimen organizado puede llegar hasta los lugares más increíbles y por eso queremos tener sistemas más seguros. Yo creo que el fiscal nacional va a estar muy de acuerdo con lo que señalo, en que el más alto estándar de seguridad de los datos lo va a poder tener él. Y yo creo que no debería haber ningún inconveniente en tal sentido. Lo segundo es, tenemos que traspasar de sistemas documentales, de papeles, a sistemas transaccionales, igual que las cartolas de los bancos, que no tenemos hoy. Entonces, si hay algo que nos va a ayudar esta ley es a hacer eso, a pasar a sistemas transaccionales con altos niveles de seguridad. Ojalá lo logremos. Yo creo que, tal como usted señala, señora presidenta, se puede debatir después, pero sin perder el objeto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué es tan importante esta ley? Y obviamente necesitamos de otras más, pero que salga esta bien y en base a esa seguir construyendo. Este es el pilar, esta es la espina dorsal del nuevo sistema que estamos construyendo y por eso que ojalá tenga las precisiones que se requieran y después nos hagamos cargo de todas las excepciones. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de pasar a explicar cuál es la tesis del Ministerio Público respecto a la exclusión y todo, me gustaría precisar para que en verdad quede como con claridad acá en la comisión, el Ministerio Público ha participado y ha mandado oficios y minutas permanentes, o sea, durante toda la tramitación. El primer oficio que se envió fue el 8 de mayo al 2018 a esta comisión, cuando el presidente de la comisión era el senador Huenchumilla, un oficio extenso con un referido a punto por punto, 11 páginas el oficio. Luego el 4 de octubre del 2019, también a esta comisión, luego en el segundo trámite a la diputada Cariola, cuando ella estaba de presidenta de la Comisión de Constitución, el 20 de abril del 2022 y luego el 7 de octubre del 2022. Por lo tanto, el Ministerio Público ha tratado de manifestar su opinión y sus preocupaciones durante toda la tramitación legislativa. Sin perjuicio, no todo ello ha sido recogido. Sí, lo que sí ha sido recogido es la referencia a la protección de víctimas y testigos. Eso como para dejarlo claro que nosotros hemos intentado incidir en la discusión legislativa durante toda su tramitación de este proyecto, porque justamente no podemos sino estar de acuerdo en la máxima relevancia que tiene el tratamiento de datos personales y la protección de ellos, entendiendo que las personas tienen derecho a resguardar sus datos personales. ¿Por qué la propuesta de exclusión, que es la consulta como de fondo? Esta propuesta de exclusión es como el último recurso que teníamos, porque efectivamente durante toda la tramitación legislativa, en los puntos que hicimos ver artículo por artículo, no fueron recogidos. Entonces, finalmente es cómo resguardar la persecución penal en el entendido de que hoy día, justamente como dice el senador, y lo que ha conversado también esta comisión en el tema del crimen organizado, el análisis criminal es fundamental. Y el análisis criminal se hace en base de datos personales y se hace en base a datos personales históricos. Entonces, cuando a uno le pregunta, por ejemplo, ¿por qué excluirlo? Bueno, porque el problema de la ley es que, por ejemplo, en el principio de proporcionalidad se establece que después de un tiempo hay que eliminar los datos. Y eso va a perjudicar el análisis histórico para el análisis criminal, por ejemplo. Entonces, hay varias normas que tienen el problema, y que por eso nosotros después, en la minuta que mandamos hoy día, o sea, el viernes pasado, lo que hacemos es determinar, en base a los artículos que fueron modificados en el segundo trámite, cuáles podrían ser las adecuaciones que podríamos hacer para justamente resolver ese tipo de problemas. Por ejemplo, respecto del registro de sanciones, infracciones, etcétera. Entonces, la propuesta, claro, decía, como en una mirada integral, ya que no podemos intervenir todo el articulado, es tratemos de excluirnos porque, en base también a lo que se comentaba la vez pasada, en Europa, que es la base de este proyecto de ley, existe una regulación especial para la persecución penal. Porque acá no es solamente el problema del Ministerio Público, es el problema de todos los órganos auxiliares del sistema penal. Porque ¿qué es lo que pasa si es que un dato que es insumado, por ejemplo, a la base de datos del BUD, etcétera, o de las policías, y alguien que efectivamente tiene derecho a solicitar que se suprima esa información,
por ejemplo, en una detención en estado de ebriedad, o una riña, o etcétera, o violencia intrafamiliar que releva, por ejemplo, conductas violentas. Si es que eso es eliminado de algún registro de las policías, órganos públicos, artículo 24, eso no va a llegar al BUD. Por lo tanto, el Ministerio Público no va a tener esa información. Esas eran las preocupaciones que nosotros teníamos de cómo garantizar que el sistema funcione de manera tal que se cuente con toda la información necesaria para hacer el análisis criminal y con eso insumar la persecución penal. No era, en ningún momento fue la intención del Ministerio Público excluirse la ley, sino que tener una regulación apropiada que permitiese al Ministerio Público y todos los órganos auxiliares, Servicio Médico Legal, Gendarmería, etcétera, poder contribuir a la persecución penal haciendo un adecuado tratamiento de los datos personales, como lo hacen en Europa. Como ello no ocurrió, nosotros hicimos esta propuesta inicial, que es como excluyámonos, porque podríamos hacer efectivamente, como hizo el senador, a lo mejor una norma especial para la persecución penal, como se hace, porque tiene una lógica distinta. No es lo mismo el derecho de oposición, de cancelación, de suprimir, cuando estamos hablando de información que es relevante para efectos de determinar la posible responsabilidad de una persona en un delito. Ese es el punto, no es lo mismo. Entonces, como ya no se pudo intervenir todo el articulado, nosotros habíamos hecho esta primera propuesta como pensando en una segunda, a lo mejor una ley que se refiera específicamente al sistema de persecución penal. Dicho lo anterior, lo que contiene la segunda parte de la minuta que enviamos el viernes es lo que nosotros consideramos en base a lo que se modificó el segundo trámite, que es donde nosotros podríamos hacer ciertas aclaraciones y exclusiones específicas de manera de facilitar especialmente el acceso a los datos, el tratamiento de los datos y también la preocupación, por ejemplo, por el tema de toda la cooperación internacional que nosotros tenemos con los países, especialmente de la región, para efectos de la persecución penal, especialmente en crimen organizado. Esa es la preocupación, señora presidenta. Nosotros, como usted bien dijo, con la exclusión con el rechazo a la exclusión del inciso final del artículo 54 era uno de los temas que a nosotros mucho nos preocupaba. Por el tema de la autonomía constitucional, en ningún momento queremos excluirnos de someternos a la regulación, sino que tener la regulación apropiada. Y el 24, efectivamente, es con las adecuaciones que plantea la subsecretaria, estamos de acuerdo en la medida que se incorporen también las otras modificaciones que nosotros proponemos en la minuta, de manera de resguardar de mejor forma el trabajo que realiza el Ministerio Público. Gracias, presidenta. Una consulta. Lo que yo encuentro razón al Ministerio Público, pero lo que la subsecretaria señala, y acláreme eso, es que estos otros artículos, al tener un estatuto especial el Ministerio Público en el 24, no se le aplicarían al Ministerio Público. Entonces estarían resueltas sus inquietudes. Eso es lo que ha dicho la subsecretaria, eso es lo que va a quedar en la historia de la ley, porque ¿para qué tendríamos un artículo 24 que establece un régimen especial si después se le van a aplicar todos los otros artículos? Esa es mi duda. Subsecretaria. Por su intermedio, presidenta, justamente en esa dirección yo quisiera ratificar y aclarar la duda que plantea el Ministerio Público. El Ejecutivo ha tomado una norma equivalente a lo que hace la norma europea, estableciendo un estatuto especialísimo para todos los organismos que tienen una finalidad, no solo, y por eso no se enumera taxativamente, a diferencia de lo que ocurre en el 54, que es complementario, que tengan como finalidad las que ahí se describen en el literal A, de manera tal que a esos órganos que tienen esa finalidad se excluyen de todas las cargas que pesan sobre los responsables de datos y exclusivamente se queda la limitante de cumplir la norma constitucional, ¿no es cierto?, del 19 número 4. Y de esa perspectiva a nosotros nos parece que es inconsistente la propuesta del Ministerio Público. Nosotros en la práctica estamos haciendo lo mismo que la norma europea, con la única diferencia que lo estamos haciendo como un estatuto propio, especialísimo, dentro de la misma Ley General de Datos Personales, sino una ley aparte. Y de esa perspectiva creemos que la propuesta, digamos, cuando se dice no, la supresión de datos, en el caso del Ministerio Público no se va a
exigir la supresión de datos o no se va a requerir obviamente el consentimiento para el tratamiento de los datos en la medida que se haga en el cumplimiento de su finalidad. Lo único que creemos que es complementario, como había dicho previamente, para darle plenas garantías, aun cuando nosotros consideramos que está incluido en el concepto amplio, ¿no es cierto?, de investigación, de labores que tengan por finalidad la investigación, con los detalles que ahí se establecen en el literal A del 24, que pudiera explicitarse el análisis criminal y la reportabilidad de información criminal que uno podría entender, digamos, que no estuviera explícito del concepto investigativo y por eso. Pero por lo mismo creemos que la propuesta del Ministerio no es consistente con la lógica de la cual se estructura el proyecto, que efectivamente es darle un tratamiento especialísimo, un estatuto propio en el artículo 24. Por tanto, como bien dice usted, Presidenta, si uno empieza a modificar cada uno de los otros artículos, desconoce ese principio de especialidad que ratificamos acá, que los excluye de todas las cargas que pesan sobre los responsables de datos, salvo, ¿no es cierto?, como corresponde, más allá de la autonomía, que cumpla con los mandatos constitucionales y que, por tanto, dé pleno respeto y garantía al 19, número 4 de la Constitución. Gracias. Gracias, subsecretaria. Senador Huanchumilla, senador Piu. Bueno, entonces yo entiendo que lo que ha explicado la señora subsecretaria en el artículo, en la página 131 del comparado, el artículo 55, que ha pasado a ser 54, como dice acá. Nosotros, en el Senado, colocamos que las instituciones y organismos autónomos no están sujetos a la fiscalización de la agencia, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, corresponde a los órganos internos de esas instituciones ejercer las funciones que le correspondían a la agencia. Y la Cámara de Diputados ha eliminado eso. Y por lo tanto, si nosotros queremos que eso se mantenga, lo que se plantea ahí en negrilla, lo que tenemos que hacer es rechazar lo que hizo la Cámara de Diputados, para que se mantenga lo que hizo el Senado. Y en ese sentido, entonces, tenemos una cuestión coherente. No sé si es así, señor secretario. Señor secretario y el senador Pío. Yo también creo que debiéramos rechazar también el inciso, o sea, la supresión del inciso segundo del 54 que pasó a ser 55, o al revés, y el 24, las modificaciones del 24. Senador Piu. Muchas gracias, Presidenta. Quiero volver a la Constitución, artículo 19, porque pareciera como que los órganos autónomos no se someten a nada. Están sometidos al artículo 19, a la protección de los datos de las personas, un derecho garantizado. O sea, esto no excluye ni exime a ninguno de los órganos autónomos constitucionales a cumplir la Constitución. Y eso obliga a que cada uno de ellos cree su propia agencia de protección de datos. O sea, es lo primero, no es que para que no quede la idea que aquí hay unos que van a ser sometidos, no, están todos sometidos. Lo que pasa es que van a haber algunos bajo la agencia y otros que van a tener que hacerlo y si no van a tener que responder. Lo segundo, el tema de la Ley de Protección de Datos Personales es tan importante en el sentido de dar garantías y derechos a las personas y especialmente a la gente buena, a la gente decente que hace bien las cosas. Los criminales, obviamente, tienen otro tratamiento. Yo creo que no es bueno que quede esto de que se va a borrar toda la información de ellos, que no va a aparecer nada de droga, violencia intrafamiliar. Lo que sí me preocupa, señora Presidenta, es que sigamos todavía en el siglo XXI hablando del BUD, la base única de datos. Eso no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el momento que uno crea una base única, el riesgo es altísimo, que la información se desactualiza instantáneamente. Basta que cambie algo y ya no está actualizada. ¿Qué es lo que hace todo el mundo en el siglo XXI? Tiene base de datos descentralizada, y quiero ponerlo así, porque son sistemas transaccionales, en donde la fuente auténtica es la de esa base de datos, no en el resto, la tiene esa base de datos, y el acceso a esa base de datos es el controlado. Entonces, lo que tenemos que habilitar es ese sistema transaccional, que no es esta ley de datos. La ley de datos tiene que proteger a las personas y a aquellos que están, obviamente, bajo el amparo de la agencia o de la Constitución, cualquiera de los dos. Pero es el otro sistema el que tiene que habilitar esta transferencia segura tanto dentro del país para los que estén autorizados o no. Incluso esta misma ley reconoce la pseudo-anonimización. ¿Qué significa esto, señora Presidenta? Que el fiscal Heredia va a poder trabajar. Y eso es una buena noticia. Y cuando se requiera, obviamente, van a hacerse uso de todos los mecanismos legales que existan para poder ver qué es lo que hay.
tenemos que perseguir un crimen que es muy complejo, que está muy organizado y por eso necesitamos usar la tecnología. Ya es imposible hacerlo a mano, pero tiene que ser con todas las garantías. Entonces, tal como se ha adelantado, probablemente eso sea materia de otra ley especial que habilite para que esto ocurra como tiene que ocurrir. Eso sería, Presidenta. Gracias, senador. Le voy a dar la palabra al senador Durresti, a la subsecretaria del Ministerio Público. Y ya, subsecretaria. Por su intermedio, Les recuerdo que estamos terminando la sesión, Sí. nos quedan 5 minutos. Por su intermedio, Presidenta, no solo ratificar lo que planteaba el senador Huenchumilla y el senador Piu por su intermedio, en el sentido de que efectivamente, tal como lo decía, acá estos órganos, por más autónomos que sean, hay que compatibilizar, ¿no es cierto?, su autonomía con el cumplimiento de las garantías constitucionales. Y por eso el tratamiento que se propone y la eliminación que se hacía, que nosotros queremos restituir, ¿no es cierto?, del inciso final del artículo 54, es un equivalente, un símil a lo que ocurre también con la Ley de Transparencia 20.285, donde los órganos constitucionalmente autónomos tampoco están sujetos, ¿no es cierto?, al régimen del Consejo de la Transparencia, pero cada uno de estos órganos tiene la obligación, ¿no es cierto?, de darse una reglamentación ad hoc que permita garantizar la debida cautela de esa garantía constitucional. Senador Durresti. Ministerio Público. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto al artículo 24, a lo mejor el problema es un problema de interpretación del Ministerio Público, porque el tema es que el artículo 54 hace referencia a que a los órganos que se señalan ahí se le aplican las disposiciones del título cuarto, ¿ya? Y el título cuarto no solamente está compuesto por el artículo 24, sino que también por el artículo 21, donde hace aplicable varias de las normas que están en el proyecto de ley, 2, 14, 14 bis, etcétera. Pero si la subsecretaria efectivamente nos dice que en caso de hacerse la enmienda en el artículo 24, incluyendo la investigación criminal, etcétera, etcétera, solo se nos aplicaría el artículo 24 del título cuarto, estaríamos de acuerdo con eso. Pero que quede en la historia de la ley de que efectivamente la conversación es que, siendo aplicable el título octavo, que hace referencia al título cuarto, del título cuarto solamente sería aplicable el artículo 24 en virtud de la letra A. Eso es la claridad que nosotros quisiéramos tener, porque si no, efectivamente, en virtud de la aplicación del artículo 21 se hace aplicable el resto de la ley, en su mayoría, y ahí es cuando aparecen montones de preocupaciones para efectos de la investigación penal. Esa es la duda que me gustaría plantearle al Ejecutivo. Gracias. Yo creo que la subsecretaria ha sido bastante clara con eso. Ahora, senador Durresti, y votamos las dos enmiendas que habíamos conversado. Sí, es interesante la discusión que se da, que se adentra a la discusión de fondo, pero yo sigo con las dudas cada vez mayores respecto del Ministerio Público, lo dice bien el senador Piu. Cuando nosotros tenemos incumplimientos de norma por parte del Ministerio Público, que claramente lo ha sido en el tema de las escuchas telefónicas, si cuando hoy día la referencia que hace al BUT me sorprende, porque además incluso el BUT no está funcionando, o al menos no hay acceso por todas las instituciones, como quedó clara en la última sesión, en que Carabineros en línea no tiene la posibilidad, el carabinero que detiene a alguien no tiene acceso a ese BUT. Claramente ahí hay una mala utilización, o creo que es anacrónica la utilización de datos. O sea, por un lado tenemos el no cumplimiento de ley en el caso de la escucha, y por otro lado tenemos un anacronismo en la utilización de un instrumento de tratamiento de datos. Entonces, permítanme señalar que me preocupa, y lo digo con responsabilidad, que el Ministerio Público, so pretexto de la persecución penal, que estamos de acuerdo, tenga un tratamiento excepcional. Eso es a veces indiciario de ilícitos o de zonas grises que no me gustan menos en la persecución penal. Yo al menos en eso no estoy disponible para votar esa particularidad. Creo que, como el Ejecutivo ha señalado, está bien tratado eso y no creo que tiene que haber una excepción al Ministerio Público en tanto Ministerio Público, sí en tanto organismo autónomo, pero no en tanto Ministerio Público. Es muy peligroso, y quiero que eso quede en la historia de la ley, es muy peligroso el generar una zona gris en el tratamiento de datos en el Ministerio Público. Y quiero que quede así, zona gris, que no podemos permitir.
Bien, antes de terminar la comisión, ya no voy a dar más palabras. Solicito, entonces, someter a votación, de acuerdo a la propuesta hecha por la subsecretaria, las modificaciones hechas al artículo 24 y respecto a la propuesta hecha por el senador Huanchumilla, rechazar también la supresión del inciso segundo del... No, al revés. Rechazar las modificaciones del 24 es lo que propuso la subsecretaria y rechazar la supresión del inciso segundo del 54, del 55 ahora 54, que hizo el senador Huanchumilla. Eso es, ¿no? Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, solo precisar que sería la modificación incorporada por la Cámara de Diputadas y Diputados al literal A del 24. En votación. Pregunta la Secretaría, ¿habría unanimidad para esa propuesta? No. hay unanimidad? Ya, entonces Senador... somete a votación. En primer lugar, ¿podemos votar las dos juntas o separadas? Sí. Ya. quienes están por rechazar la propuesta de la Cámara de Diputados votan que no. ¿Ya? Los que están a favor de mantenerla votan que sí o la posibilidad de abstenerse. Senador Piu. Rechazo. Senador Galilea. Sí, en contra. Que se vaya la mixta. Senador Durresti. Voy a argumentar mi voto hechas las prevenciones que no podemos cometer el error de generar una zona gris en el manejo de datos por parte del Ministerio Público. Había consideración el historial que particularmente he reiterado e insistido de las escuchas telefónicas que donde habiendo norma expresa durante más de 20 años no se ha cumplido adecuadamente. Me voy a abstener en ambas votaciones. Ya. No, insisto, reitero, la persecución penal como prioridad del Ministerio Público no puede aproximarnos a una zona gris de manejo de datos por parte de la misma institución. Abstención. Senador Huanchumilla. Senador. Sí, yo quiero hacer una aclaración porque en la votación general de los 4 primeros números, yo en esa parte me abstuve en su momento. ¿En el inciso final? Sí, en el inciso final. Porque en ese minuto no teníamos en consideración este debate que aquí se ha producido. Porque yo coincido con el señor Durresti que en esta materia no pueden haber zonas grises. Entonces yo no estaba disponible para dar un cheque en blanco a un organismo autónomo, aunque se llame Ministerio Público. Pero aquí el Ejecutivo, por intermedio de la señora subsecretaria, ha señalado que esto va a tener un estatuto especial. ¿No es así? Eso es lo que lo que yo escuché, ¿cierto? O sea, no queda sujeto a la agencia, pero eso no significa que quede una zona gris, sino que va a haber un estatuto especial, atendida a las características que tiene esto, y que internamente tendrán que adoptar las medidas correspondientes para los efectos de cumplir, digamos, la protección de los datos y fundamentalmente el 19 número 4, digamos, que es plenamente vigente sobre esta materia. Y por lo tanto, yo voy a rechazar lo de la Cámara de Diputados, digamos, por los efectos de que el debate de fondo lo hagamos en la comisión mixta. Bien, rechazo. Presidenta. Rechazo también. Resultado de la votación, 4 por la negativa, rechazando, y una abstención del senador Durresti. Bien. Hemos mandado entonces, hemos despachado el tercer trámite de este proyecto de protección de datos personales que pasará a la sala mañana. ¿Alcanzamos? Bien. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, se levanta. Muchas gracias a todos.